Así fue la muerte de todos los 39 dictadores más poderosos de la historia. 30 de abril de 1945, un disparo retumba en un búnker bajo Berlín. El 28 de abril del mismo año, un dictador y su amante cuelgan boca abajo en una plaza de Milán. El 25 de diciembre de 1989, una pareja fue fusilada tras un juicio de 90 minutos. Estas no son escenas de películas, son los finales reales de algunos de los hombres más poderosos y temidos del mundo. Y hoy conocerás los 39 finales más impactantes. Entre estos 39 hombres suman más de 100 millones de muertos. 100 millones es una cifra tan grande que nuestra mente no puede procesarla, pero sus propias muertes caben en un solo video. En este video recordaremos a 39 de los más poderosos que gobernaron desde el siglo XIX hasta años recientes, incluyendo las circunstancias de muerte de la mayoría de ellos. Antes de meternos a fondo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al día con nuestras actualizaciones. Número 1. Mengistu Haile Mariam. El marxista-leninista Mengistu Haile Mariam gobernó Etiopía entre 1977 y 1991. Durante los 2 primeros años de su gobierno, implantó el llamado Terror Rojo Etíope, una brutal represión contra la población civil en el que fueron asesinadas entre decenas de miles y centenares de miles de personas, quizá más de 700,000. Mengistu huyó a Zimbabue en mayo de 1991, en medio de los estertores de la Unión Soviética, su principal apoyo, y su partida puso fin a la guerra civil en curso. Se estima que Mengistu fue responsable de la muerte de hasta 2 millones de etíopes, especialmente por la hambruna de 1983 al 85. Fue condenado en ausencia por exterminio en masa, aunque continúa viviendo en Harare, Zimbabue. Número 2. François Duvalier. François Duvalier, más conocido como Papa Doc, fue presidente de Haití entre 1957 y 1971, año de su muerte. Llegó al poder tras ganar las elecciones de 1957 con un programa nacionalista y populista negro, y su régimen rápidamente evolucionó hacia una despótica autocracia, sostenida por el vudú y el Tonton Macoute. El Tonton Macoute era una organización de escuadrones de la muerte, ante la que los haitianos sentían pavor y no hablaban ni en privado. François Duvalier murió en Puerto Príncipe el 21 de abril de 1971, a los 64 años, de problemas cardíacos y diabetes, siendo relevado por su hijo Jean-Claude Duvalier. Número 3. Joseph Stalin. El máximo líder soviético, tras la muerte de Lenin, gobernó la URSS con mano de hierro hasta su muerte en 1953. En 1932 perpetró el Holodomor, o exterminio por hambre contra la rebelde República de Ucrania y, tras la invasión alemana de Rusia en 1941, se unió a los aliados y contribuyó decisivamente a la derrota de Alemania en la Segunda Guerra Mundial, dando después inicio a la Guerra Fría contra los Estados Unidos. El 1 de marzo de 1953 fue encontrado casi inconsciente en el piso de su dacha de Kontsevo, donde agonizó durante varios días hasta morir el 5 de marzo de 1953, a los 74 años. Su autopsia reveló que sufrió una hemorragia cerebral y que padecía de un avanzado estado de aterosclerosis. Número 4. Mao Zedong. El fundador de la República Popular China y máximo líder del país durante más de un cuarto de siglo, murió el 19 de septiembre de 1976, a los 82 años. La salud de Mao, un fumador habitual, se deterioró en sus últimos años, aunque su historial clínico, convertido en secreto de Estado, reveló posteriormente que antes de fallecer, arrastró por mucho tiempo múltiples problemas cardíacos y pulmonares. Informes no confirmados señalan que padecía del mal de Parkinson y de esclerosis lateral amiotrófica, también conocida como la enfermedad de Lou Gehrig. Sufrió ataques cardíacos importantes en marzo, junio y un tercero el 2 de septiembre de 1976, con el que quedó inválido, muriendo una semana después, a las 0 horas del 9 de septiembre. El Partido Comunista de China retrasó el anuncio de la muerte de Mao hasta las 16 horas, cuando la noticia se difundió en una transmisión radial nacional. Número 5. Porfirio Díaz. El hombre que marcó la historia de México durante los 35 años del porfiriato, entre 1876 y 1911, murió en París, Francia, en 1915, a los 84 años.
Con el país en llamas en medio de su última fraudulenta reelección, tras arrebatarle la victoria al líder de la Revolución Mexicana, Francisco I. Madero, Díaz se vio forzado a renunciar el 25 de mayo de 1911 y 6 días después abandonó México, con su familia, rumbo a París. En el invierno de 1914 a 1915, la salud de Díaz empezó a deteriorarse y en junio quedó bajo absoluto reposo por prescripción médica, abandonando incluso sus paseos de las mañanas por el bosque de Bolonia. En sus últimos días sufría de alucinaciones y mencionaba constantemente el nombre de su hermana Nicolasa. José de la Cruz Porfirio Díaz Mori murió de causas naturales a las 6:32 de la tarde del 2 de julio de 1915. Número 6. Benito Mussolini. Benito Almicare Andrea Mussolini fue primer ministro y líder de la Italia fascista desde su exitosa marcha sobre Roma de 1922 hasta su derrocamiento en 1943. Unió su suerte a la de Alemania y Japón como integrante del eje Berlín-Roma-Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Tras la invasión de Italia y ante la inminente victoria de los aliados en la Segunda Guerra Mundial, el llamado Duce y su amante, Clara Petacci, trataron de huir a Suiza, pero unos partisanos comunistas los capturaron y ejecutaron el 28 de abril de 1945. Después siguió uno de los episodios más escalofriantes en la historia moderna de Italia, cuando la turba eufórica por la caída de la dictadura y la muerte del dictador profanó repetidamente en Milán los cadáveres de Mussolini y su amante. Número 7. Adolf Hitler. El líder del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán fue canciller de Alemania entre 1933 y 1945, periodo durante el cual llevó al mundo a la Segunda Guerra Mundial y perpetró el exterminio de millones de personas. Se apoderó de buena parte de Europa, pero su suerte empezó a cambiar cuando su invasión de Rusia comenzó a tambalear y los aliados lo encerraron entre dos fuegos tras el día D. Pasó sus últimos días en su búnker de Berlín, mientras el Ejército Rojo se aproximaba a la capital de su breve pero criminal Tercer Reich alemán, que afirmaba que duraría 1000 años. Prefirió morir por propia mano, disparándose en la sien derecha con una pistola Walter PPK de 7,65 milímetros, antes que caer vivo en manos del enemigo, el 30 de abril de 1945. Su esposa Eva Braun, con la que se había casado horas antes, murió junto con él, ingiriendo una cápsula venenosa de ácido prúsico. Número 8. Antonio López de Santa Anna. Antonio López de Santa Anna rompió todos los récords gubernamentales en México, al ocupar la presidencia del país en 11 ocasiones, entre 1833 y 1847. A lo largo de su carrera política y militar fue monárquico, republicano, federalista, centralista, liberal y conservador, según los vientos que soplaran, y participó en los conflictos armados principales de su época, desde la Guerra de Independencia hasta la guerra contra los Estados Unidos, pasando por la Revolución de Texas y la primera intervención francesa en México o Guerra de los Pasteles. Es recordado especialmente por haber perdido más de la mitad del territorio mexicano en la guerra contra los Estados Unidos. En 1855, Santa Anna fue forzado a renunciar por última vez a la presidencia de la República y partió a un exilio itinerante que lo llevó a Cuba, Estados Unidos, Colombia y la isla de Saint Tomás. En 1874 regresó a México, aprovechando la amnistía general decretada por el presidente Sebastián Lerdo de Tejada, muriendo 2 años después, el 21 de junio de 1876, en la Ciudad de México, por causas naturales, a los 82 años. Número 9. Victoriano Huerta. José Victoriano Huerta Márquez gobernó dictatorialmente México entre febrero de 1913 y julio de 1914, tras perpetrar un golpe de Estado contra el gobierno de Francisco I. Madero, con la ayuda de la embajada estadounidense y otros militares mexicanos. Es recordado por haber ordenado los asesinatos del presidente Madero y el vicepresidente José María Pino Suárez. Los Estados Unidos no reconocieron su gobierno y después colaboraron en su caída a manos de Venustiano Carranza y otros líderes de la Revolución Mexicana. Huerta partió al exilio, primero a España y después a los Estados Unidos, donde fue arrestado por el ejército estadounidense. Murió en prisión en El Paso, Texas, el 13 de enero de 1916, de una cirrosis hepática, producto de su antiguo y avanzado alcoholismo. Número 10. Fulgencio Batista. La dictadura militar del general Fulgencio Batista y Saldívar gobernó Cuba desde 1952 hasta su derrocamiento en la madrugada de Año Nuevo de 1959 por la Revolución Cubana, encabezada por Fidel Castro. Batista solicitó asilo en los Estados Unidos y en México, siendo rechazado, pero el dictador portugués Antonio de Oliveira Salazar estuvo dispuesto a asilarlo, a condición de que abandonara toda actividad política.
Estuvo un breve tiempo en la República Dominicana gobernada por el dictador Rafael Leónidas Trujillo, antes de partir hacia Portugal, donde vivió en la isla de Madeira junto con su esposa, Marta Fernández Miranda de Batista. La pareja cubana se mudó después a Estoril, en la Riviera Portuguesa, antes de trasladarse a Marbella, España, donde Batista murió el 6 de agosto de 1973, víctima de un infarto a los 72 años. Número 11. Francisco Franco. El generalísimo Francisco Paulino Hermenegildo Teodulo Franco Beamonde, vencedor en la Guerra Civil Española frente al bando republicano, gobernó España entre 1939 y 1975, año de su muerte. Su régimen evolucionó de una dictadura abierta a un estado autoritario con cierto pluralismo limitado, y la recuperación de la economía de España durante el franquismo fue llamada el Milagro Español. Franco empezó a padecer del mal de Parkinson en la década de 1960, por lo que convirtió al almirante Luis Carrero Blanco en la eminencia gris de su gobierno. En 1973, Franco renunció como primer ministro, conservando los cargos de jefe de Estado y comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, hasta su muerte a los 82 años, el 20 de noviembre de 1975, por una insuficiencia cardíaca relacionada con la enfermedad que arrastraba. Número 12. Kim Il-sung. Kim Il-sung, fundador de Corea del Norte en 1948, gobernó dictatorialmente su país hasta que murió en 1994. Como líder supremo de Corea del Norte, invadió Corea del Sur el 25 de junio de 1950, lo que desencadenó la Guerra de Corea, que terminó en 1953 con un statu quo ante bellum. Es una frase latina que significa el estado en que estaban las cosas antes de la guerra, que ratificó al paralelo 38 como la divisoria entre los dos países. Con la asistencia de la URSS, Kim Il-sung inició el programa atómico de Corea del Norte, que convirtió a la empobrecida y aislada república en una potencia nuclear, una de las grandes patatas calientes de la geopolítica actual. Kim Il-sung inició una peculiar dinastía republicana hereditaria que continuó con su hijo Kim Jong-il y con su nieto Kim Jong-un, quien al parecer ya está preparando a su hija para relevarlo. El primer líder supremo de Corea del Norte murió el 8 de julio de 1994, a los 82 años, a consecuencia de un infarto sufrido el día anterior. Número 13. Kim Jong-il. Kim Jong-il reemplazó a su padre, Kim Il-sung, en 1994, para convertirse en el segundo líder supremo de Corea del Norte. Como su padre, Kim gobernó Corea del Norte de manera totalitaria y represiva, tras asumir el liderazgo nacional en medio de las secuelas de la disolución de la Unión Soviética, que había sido su principal valedor económico y tecnológico. Como consecuencia, se produjo una hambruna, mitigada por las prósperas economías capitalistas occidentales, parte de cuya ayuda el gobierno norcoreano desvió para reforzar su programa armamentístico convencional y nuclear. La propaganda norcoreana le aplicaba a Kim Jong-il el calificativo de querido líder, para diferenciarlo de su padre, el gran líder. Kim Jong-il murió el 17 de diciembre del año 2011, de un infarto agudo, a los 70 años, siendo relevado por su hijo Kim Jong-un. Número 14. Kim Jong-un. Kim Jong-un es el líder supremo de Corea del Norte, desde que reemplazó a su fallecido padre, Kim Jong-il, en 2011. Su padre lo prefirió para dirigir al país, por encima de su hermano mayor, Kim Jong-chul. A pesar del hermetismo informativo en Corea del Norte, se especula que Kim Jong-chul no tenía la fortaleza de carácter esperada para convertirse en el dictador del país. Kim Jong-un fue educado en el prestigioso Colegio Internacional de Berna, Suiza, bajo nombre falso, simulando ser hijo de un diplomático de su país. En el gobierno ha dado continuidad al programa nuclear norcoreano, a la retórica contra Estados Unidos y a la política de culto a la personalidad de su padre y su abuelo. Kim Jong-un muestra un evidente sobrepeso, afirmándose que marca 130 kilogramos en la balanza. Número 15. Fidel Castro. Fidel Alejandro Castro Ruz encabezó la revolución cubana y lideró el gobierno de la isla caribeña hasta que le transfirió el poder a su hermano Raúl Castro, de manera interina en 2006 y de forma permanente en 2008. Fidel Castro murió el 25 de noviembre del año 2016, a los 90 años, y aunque el anuncio oficial no reveló la causa de muerte, entre 2006 y 2007, el dictador cubano se había sometido a 3 cirugías intestinales por diverticulitis. En abril del 2016, Castro declaró: «Pronto cumpliré 90 años. Pronto seré como todos los demás. A todos nos llegará la hora». En febrero de 2016, su hermano mayor, Ramón Castro, murió a los 91 años. El cadáver de Fidel Castro fue incinerado y sus cenizas fueron expuestas durante 2 días en el Memorial José Martí. Número 16. Pol Pot. Nacido como Salot Sar,
El camboyano Pol Pot ha sido uno de los criminales de Estado más mortíferos de la historia. Como líder de los Khmeres Rojos, gobernó el Estado comunista de Kampuchea Democrática desde 1976 hasta su derrocamiento en 1979, y en solo 3 años, en un delirio ideológico criminal para construir un país totalmente agrario, fue capaz de llevar a la muerte a entre 1.5 y 2 millones de camboyanos, la cuarta parte de la población nacional. En diciembre del año 1978, el ejército de Vietnam invadió Camboya y derrocó el gobierno de Pol Pot. Pol Pot murió el 15 de abril de 1998 a los 72 años, de causas naturales, después de arrastrar una precaria salud por algún tiempo. Número 17. Saddam Hussein. Saddam Hussein gobernó brutalmente Irak entre 1979 y 2003, cuando fue derrocado por una invasión liderada por los Estados Unidos. Human Rights Watch estimó que Saddam, un musulmán sunita, fue responsable del asesinato o la desaparición de entre 250.000 y 290.000 iraquíes, la mayoría musulmanes chiitas, kurdos y opositores políticos. Las fuerzas de la coalición derrocaron rápidamente al régimen iraquí, y el 13 de diciembre de 2003, un equipo de operaciones especiales del ejército estadounidense capturó a Saddam en un agujero en el que se había escondido en la ciudad de Ad-Dawar. Hussein fue juzgado por crímenes de lesa humanidad por el Tribunal Superior iraquí y condenado a morir en la horca, sentencia que se ejecutó en una base militar de Bagdad el 30 de diciembre de 2006. Número 18. Muammar Gaddafi. Muammar Gaddafi gobernó Libia entre 1979 y 2011, más de 3 décadas durante las cuales cometió toda clase de atrocidades, siendo responsabilizado por la muerte de hasta más de 30.000 personas. Durante la batalla de Sirte, enfrentamiento final y decisivo de la Primera Guerra Civil de Libia, que tuvo lugar entre septiembre y octubre de 2011 en la ciudad natal y último reducto de Gaddafi, el dictador fue capturado. La batalla y sus secuelas marcaron el colapso final del régimen de Gaddafi, y tanto el dictador como su hijo, Mu'tasim, fueron heridos, torturados y asesinados, bajo custodia menos de una hora después, el 20 de octubre del año 2011, por el victorioso Ejército de Liberación Nacional. Número 19. Augusto Pinochet. El general Augusto Pinochet Ugarte lideró dictatorialmente el gobierno de Chile entre 1973 y 1990, en el mandato más largo en la historia del país. Llegó al poder el 11 de septiembre de 1973, tras un cruento golpe de Estado contra el presidente socialista Salvador Allende, quien murió por propia decisión en el Palacio de Gobierno de La Moneda. Tras su ascenso al poder, Pinochet persiguió a socialistas, izquierdistas y críticos políticos, ejecutando a entre 1.200 y 3.200 opositores, torturando a decenas de miles de personas, internando a unas 80.000 y exiliando a entre 200.000 y 400.000. Tras Pinochet perder el plebiscito de 1988, se celebraron elecciones y el general abandonó la presidencia en 1990. Fue arrestado en Londres en 1998, pero pudo regresar a Chile en 2000, muriendo el 10 de diciembre de 2006, a los 91 años, de una insuficiencia cardíaca, cuando estaba en arresto domiciliario y sometido a juicio. Número 20. Rafael Trujillo. Rafael Leónidas Trujillo Molina, popularmente conocido como Chapita por su fascinación por las medallas y condecoraciones, fue dictador de la República Dominicana entre 1930 y 1961, directamente o a través de títeres. Promovió el culto a la personalidad y fue responsable de más de 50.000 asesinatos, incluyendo el exterminio masivo de entre 17.000 y 35.000 haitianos en la llamada Masacre del Perejil. Esta masacre se produjo en 1937, cuando Trujillo ordenó asesinar a la población haitiana que residía en la frontera. Los haitianos, étnicamente parecidos a los dominicanos, pero de habla francesa, eran identificados y asesinados cuando se les obligaba a pronunciar la palabra perejil. El vehículo en el que viajaba Trujillo fue emboscado y ametrallado en una carretera dominicana el 30 de mayo de 1961, con el dictador dominicano siendo alcanzado por 7 balazos que le causaron la muerte. Número 21. Idi Amin. Idi Amin Dada, dictador de Uganda entre 1971 y 1979, ha sido uno de los tiranos más despóticos y perturbados de África. Las organizaciones de derechos humanos estiman que durante el régimen de Amin fueron asesinadas entre 100.000 y 500.000 personas. Fue primera plana en todo el mundo cuando en 1976 un grupo palestino secuestró un avión de Air France con 248 pasajeros, muchos de ellos judíos, y llevó los rehenes al aeropuerto de la ciudad ugandesa de Entebbe. Los rehenes fueron rescatados en una espectacular operación de las Fuerzas de Defensa de Israel, que registró una sola baja mortal, el teniente coronel Jonathan Netanyahu,
comandante de la unidad de asalto y hermano mayor del actual primer ministro de Israel. Tras ser derrocado por el ejército tanzano, Amin se refugió en Libia, Irak y finalmente Arabia Saudita, donde murió en 2003, a los 75 años, a causa de una insuficiencia renal. Número 22. Nicolae Ceausescu. Nicolae Ceausescu fue presidente de Rumania entre 1974 y 1989 y secretario general del Partido Comunista Rumano desde 1965. Su régimen fue barrido por la Revolución Rumana de 1989, siendo ejecutado, junto con su esposa Elena Ceausescu, el 25 de diciembre de ese año. Siendo un satélite de la URSS, su gobierno ganó popularidad cuando condenó la invasión soviética de Checoslovaquia en 1968. Sin embargo, pronto entró en el carril soviético y se convirtió en uno de los gobiernos más represivos de la Europa Oriental socialista. Mientras la Revolución Civil de 1989 se extendía, instigado por su esposa, ordenó al ejército disparar contra la población, lo que resultó en numerosos muertos y heridos. Fueron capturados cuando intentaban huir en helicóptero y fusilados tras un juicio relámpago. Número 23. Hosni Mubarak. Tras el asesinato de Anwar Sadat en 1981, Hosni Mubarak asumió la presidencia de Egipto en un referéndum de candidato único y renovó su mandato mediante referéndums similares en 1987, 1993 y 1999. Presionado por Estados Unidos, realizó y ganó unas elecciones de dudosa calidad democrática en 2005 para un mandato de 6 años. Tras el estallido en enero de la Revolución Egipcia de 2011, Mubarak se vio forzado a dimitir después de 18 días de manifestaciones. Entre 2011 y 2017 fue 2 veces condenado y absuelto por los tribunales egipcios por el asesinato de manifestantes, aunque marcó el hito de convertirse en el primer mandatario árabe en ser procesado por un tribunal ordinario. Murió en El Cairo el 25 de febrero del año 2020, a los 91 años. Número 24. Robert Mugabe. Robert Gabriel Mugabe gobernó Zimbabue durante 37 años, entre 1980 y 2017, los primeros 7 años como primer ministro y los últimos 30 como presidente, manteniéndose en el poder mediante elecciones marcadas por la violencia y el fraude electoral. En los años 1980 decía que era marxista-leninista, pero a partir de la década de 1990, tras el desmoronamiento de las dictaduras socialistas de Europa Oriental, alineadas con la Unión Soviética, y la disolución de la propia URSS, pasó a definirse como socialista. La larga dictadura maquillada de Mugabe estuvo marcada por la corrupción generalizada, la mala gestión económica y los atentados contra los derechos humanos, incluyendo crímenes de lesa humanidad y racismo antiblanco. Robert Mugabe, ya nonagenario, renunció a la presidencia de Zimbabue en 2017 y murió de cáncer el 6 de septiembre de 2019, a los 95 años. Número 25. Enver Hoxha. El comunista albanés Enver Halil Hoxha fue el hombre fuerte de Albania desde 1944 hasta su muerte en 1985, periodo durante el cual ocupó también a menudo los cargos de ministro de Asuntos Exteriores y ministro de Defensa del pequeño país europeo de los Balcanes Occidentales. Un declarado estalinista, Hoxha implementó un régimen de partido único y el ateísmo estatal, ordenó la persecución de cristianos y musulmanes y aplicó brutales métodos totalitarios, como el asesinato de las personas que resistían la colectivización y la prohibición de la propiedad privada y de los viajes al extranjero. Durante su gobierno, Albania fue el país más aislado de Europa. Hoxha murió el 11 de abril de 1985, a los 76 años, cuando ya estaba confinado en una silla de ruedas, diabético y con graves problemas cardiovasculares. Número 26. Slobodan Milošević. El serbio Slobodan Milošević se convirtió en el primer jefe de Estado en funciones en ser acusado de crímenes de guerra. Fundó el Partido Socialista de Serbia en 1990 y tras las elecciones generales de ese año, instauró un gobierno de partido dominante mientras cometía múltiples atrocidades en Bosnia, Croacia y Kosovo, incluyendo la limpieza étnica. En 1999, el Tribunal Penal Internacional para la ex-Yugoslavia lo acusó por crímenes de guerra y en el 2000 tuvo que renunciar a la presidencia de la República Federativa de Yugoslavia por las manifestaciones que se produjeron tras las fraudulentas elecciones de ese año. Fue extraditado para ser juzgado por crímenes de guerra, pero el 11 de marzo del año 2006 murió de un infarto en su celda de La Haya a los 64 años, antes de la conclusión del juicio. Número 27. António de Oliveira Salazar. El economista António de Oliveira Salazar presidió el Consejo de Ministros de Portugal entre 1932 y 1968, tras llegar al poder bajo la llamada dictadura nacional.
Reformuló el sistema de gobierno portugués como el Estado Nuevo corporativista, convirtiéndolo en uno de los regímenes autoritarios más longevos de la Europa moderna. Adversario del comunismo, el socialismo, el liberalismo y el sindicalismo, presidió un gobierno conservador, nacionalista y corporativista, abriéndose un poco al capitalismo hacia el final del periodo. Salazar apoyó a Franco durante la Guerra Civil Española y fue neutral en la Segunda Guerra Mundial. Tras casi 36 años como primer ministro, en agosto de 1968, Salazar sufrió una hemorragia cerebral y en septiembre fue reemplazado por Marcelo Caetano. Sobrevivió hasta el 27 de julio de 1970, cuando murió en Lisboa a los 81 años. Número 28. Alfredo Stroessner. Alfredo Stroessner Mathieuda fue dictador militar del Paraguay durante casi 35 años, entre 1954 y 1989. Se mantuvo en el poder mediante sucesivos fraudes electorales y aplicó una dura represión política contra la oposición. La Constitución de 1967 permitió su reelección y las reformas de 1977 habilitaron su mandato indefinido. El 3 de febrero de 1989, el teniente general Andrés Rodríguez Pedotti derrocó a Stroessner, quien fue deportado a Brasil. El longevo dictador paraguayo murió en Brasilia el 16 de agosto del año 2006, a los 93 años, a consecuencia de una neumonía. Número 29. Anastasio Somoza Debayle. Como jefe de la Guardia Nacional, Anastasio Somoza Debayle gobernó de facto Nicaragua entre 1967 y 1979, siendo presidente del país desde 1967 hasta 1972 y nuevamente entre 1974 y 1979. Cachito fue el último miembro de la familia Somoza en gobernar el país centroamericano, finalizando una dinastía que había estado en el poder desde el año 1937. En julio de 1979, cuando los insurgentes del Frente Sandinista de Liberación Nacional, liderados por Daniel Ortega Saavedra, se acercaran a Managua, Somoza huyó de Nicaragua hacia Miami. El presidente estadounidense Jimmy Carter le negó el asilo y Somoza se trasladó a Paraguay, donde un comando sandinista lo asesinó el 17 de septiembre de 1980. Número 30. Mobutu Sese Seko. Mobutu Sese Seko presidió la República Democrática del Congo entre 1965 y 1971 y fue el único presidente de Zaire, nombre que adoptó el país desde 1971 hasta 1997. Como jefe del Estado Mayor del Ejército derrocó el gobierno del nacionalista de izquierdas, Patrice Lumumba, en 1960 y organizó su asesinato en 1961, antes de hacerse con todo el poder en el año de 1965. Instauró un régimen de partido único, el Movimiento Popular de la Revolución, liderando una autocracia caracterizada por una violación generalizada de los derechos humanos, el nepotismo y la corrupción. Mobutu se exilió en Marruecos cuando una fuerza rebelde al mando de Laurent Kabila invadió el país en 1997. Venía padeciendo de cáncer de próstata, del que murió en Rabat el 7 de septiembre de 1997, a los 66 años. Número 31. Khaya Khan. Khaya Khan, un pastún del Punjab, fue el tercer presidente de Pakistán entre 1969 y 1971. Tras la partición de la India británica, se unió al ejército de Pakistán y era su comandante cuando el presidente Ayub Khan dimitió en medio de una ola de protestas y le transfirió el poder. En 1971 reprimió el nacionalismo bengalí, lo que resultó en la Guerra de Liberación de Bangladesh. A finales de 1971, Khaya Khan transfirió la presidencia a Zulfikar Ali Bhutto, después de que Pakistán Oriental se convirtió en Bangladesh. Tras varios años de arresto domiciliario del que finalmente fue liberado, Khan falleció en Rawalpindi, en el Punjab pakistaní, el 10 de agosto de 1980, a los 63 años, de un derrame cerebral. Número 32. Islam Karimov. Islam Karimov fue el último presidente de la República Socialista Soviética de Uzbekistán y el primero desde la independencia del país tras la disolución de la URSS en 1991, hasta su muerte en 2016. Fue primer secretario del Partido Comunista Uzbeco desde 1989 hasta 1991, año en que la organización se convirtió en el Partido Democrático Popular de Uzbekistán. Fue declarado ganador de las primeras elecciones presidenciales de Uzbekistán, con el 86% de los votos, un resultado calificado por la oposición y los observadores internacionales como fraudulento. Fue reelegido en 2000, 2007 y 2015, en parecidas circunstancias, siempre con más del 90% de los votos. Tras un cuarto de siglo presidiendo Uzbekistán, Islam Karimov murió el 2 de septiembre del año 2016 de un derrame cerebral a los 78 años.
Número 33. Wojciech Jaruzelski. Wojciech Jaruzelski gobernó la República Popular de Polonia entre 1981 y 1990, liderando el país durante los turbulentos últimos años del régimen comunista. Fue sucedido como presidente de Polonia por Lech Walesa, después de que el célebre dirigente sindical ganara las primeras elecciones libres en su país en el año de 1990. Durante el gobierno de Jaruzelski, Polonia, con una economía deprimida, vivió un duro racionamiento de productos básicos y una turbulencia social que fortalecieron los sentimientos anticomunistas. Además, debió enfrentar a un anticomunista polaco muy popular, el Papa Juan Pablo II. Jaruzelski murió en Varsovia el 25 de mayo de 2014, a los 90 años, tras sufrir un derrame cerebral. Número 34. Ferdinand Marcos. El dictador cleptócrata Ferdinand Marcos gobernó Filipinas entre 1965 y 1986, incluyendo 9 años, desde 1972 hasta 1981, bajo la ley marcial. Describió su sistema de gobierno como un autoritarismo constitucional, antes de ser depuesto en 1986 por la Revolución del Poder Popular y sucedido como presidente por Corazón Aquino. Antes ordenó el asesinato del líder popular Benigno Aquino, esposo de Corazón, asesinado el 21 de agosto de 1983, cuando descendía de un avión en el Aeropuerto Internacional de Manila. Por un tiempo, el libro Guinness le otorgó a Marcos el récord del presidente que más robó en décadas. Ferdinand Marcos murió en Honolulu, Hawái, el 28 de septiembre de 1989, a los 72 años, de problemas renales, pulmonares y cardíacos. Número 35. Jean-Claude Duvalier. Jean-Claude Duvalier tenía 19 años cuando reemplazó a su padre, François Duvalier, en 1971, y gobernó dictatorialmente Haití hasta que fue depuesto por una revolución popular en 1986. El hijo de Papa Doc fue apodado Baby Doc e introdujo algunos cambios cosméticos, aunque continuó aplicando las mismas políticas de persecución, tortura y asesinato de su padre. Era fanático de la vida lujosa y su boda le costó a Haití, el país más pobre del hemisferio occidental, $2 millones. Tras 2 décadas de exilio voluntario en Francia, Jean-Claude Duvalier regresó sorpresivamente a Haití en 2011. Murió en Puerto Príncipe el 4 de octubre del año 2014, a los 63 años, de un infarto, cuando enfrentaba cargos por violación de los derechos humanos y corrupción. Número 36. Yakubu Gowon. Yakubu Gowon es un militar que se desempeñó como jefe de Estado de Nigeria entre 1966 y 1975. Participó en la mortífera Guerra Civil Nigeriana, una de las más sangrientas de la historia moderna, siendo señalado por exterminio en masa y crímenes contra la humanidad. Este cristiano anglicano es recordado por la famosa frase, "ni vencedores ni vencidos", que pronunció en un discurso tras el fin de la guerra, cuando intentaba la reconciliación nacional. Su gobierno de casi 9 años fue interrumpido por el brigadier Murtala Mohammed. Con su golpe de Estado en 1975, Yakubu Gowon tiene actualmente residencias en Londres y Lagos. Número 37. Hissène Habré. Hissène Habré gobernó Chad desde 1982 hasta su derrocamiento en 1990. Musulmán del norte de Chad, Habré se unió a los rebeldes del Frolinat en la primera guerra civil chadiana contra el gobierno, dominado por el sur. Fue nombrado ministro de Defensa del nuevo gobierno de coalición de transición de Chad, con Goukouni Oukdie como presidente. La alianza fracasó y las fuerzas de Habré derrocaron a Houdei en 1982. Estableció un gobierno de partido único, caracterizado por la masiva violación de los derechos humanos, hasta que fue derrocado por un golpe de Estado en 1990. Se exilió en Senegal, donde murió el 24 de agosto del año 2021, a los 79 años, como una víctima más de la crisis mundial de salud del año 2020. Número 38. Hugo Chávez. Hugo Rafael Chávez Frías gobernó Venezuela entre 1999 y 2013, año de su muerte. El 30 de junio del año 2011, Chávez reveló desde La Habana, en un discurso televisado, que se encontraba en Cuba en proceso de recuperación de 2 cirugías, una de ellas para extirpar un tumor con células cancerosas en el área pélvica. Regresó a Venezuela y en julio de 2012 declaró que estaba totalmente recuperado, pero en diciembre del mismo año fue sometido a otra operación en Cuba para extirpar células cancerosas. Retornó a Venezuela en febrero del año 2013 y el 5 de marzo de ese año, Nicolás Maduro, entonces vicepresidente de la República, anunció la muerte de Chávez en el Hospital Militar de Caracas, a los 58 años. Por el país se esparció el rumor de que Chávez había muerto en diciembre del año 2012, más de 2 meses antes de la fecha oficial de fallecimiento anunciada. Número 39. Manuel Noriega.
Manuel Antonio Noriega fue el hombre fuerte de Panamá entre 1983 y 1989, aunque nunca ocupó la presidencia de la República, sino que gobernó a través de presidentes títeres. Amasó una gran fortuna por el tráfico de estupefacientes, hasta que fue derrocado por la invasión estadounidense de Panamá en 1989, tras haber sido agente al servicio de la CIA. Hizo un periplo por cárceles de Estados Unidos, Francia y Panamá, hasta que murió en la ciudad de Panamá el 29 de mayo del año 2017, a los 83 años, de un tumor cerebral. Esperamos que este video te haya sido útil. Si tienes algo que agregar, por favor, compártelo con nosotros en la sección de comentarios. Dale me gusta a este video y envíale el enlace a tus familiares y a tus mejores amigos, para que también sepan más sobre cómo fue la muerte de los 39 dictadores más poderosos de la historia. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales, que van a estar aquí abajo en la descripción. Recuerda, un pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla.